Una de mis escenas favoritas en las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis es el momento cuando los castores mencionan a Aslan por primera vez, a Susan, a Peter y a Lucy en El león, la bruja y el ropero. Para aquellos que no están familiarizados con las Crónicas de Narnia, Aslan es un león que representa al Señor Jesucristo. Cuando Susan supo que Aslan era un león, preguntó a los castores si se podía confiar en él. Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león, dice Susan. Así será, queridita, dijo la señora castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces, ¿es peligroso?, preguntó Lucy. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora castora? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, te lo aseguro. Y ya casi al final del libro, el castor recuerda a los niños que Aslan no es un león domesticado y dócil al que nosotros podemos manipular a nuestro antojo. A él no le gusta estar atado, dice el castor. Ustedes no deben presionarlo. Por supuesto, mis hermanos, esa imagen de Cristo es muy diferente a la que muchas personas tienen en sus mentes acerca de él. Sobre todo por la influencia de algunas de las pinturas que nosotros hemos heredado del Renacimiento italiano y que nos presentan a un Jesús demasiado suave. Yo diría que hasta muy poco masculino. Pero si bien es cierto que el Señor Jesucristo no carecía de bondad y de ternura, de ninguna manera debemos imaginarlo como un hombre débil y sin autoridad, como veremos en el estudio de hoy al considerar algunos pasajes en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. Siguiendo nuestra serie que hemos titulado Ved al Cristo Rey de Gloria, en esta mañana queremos enfocarnos en la gloria de su poder y autoridad. Ahora, antes de pasar directamente a nuestro tema, yo los invito a que ya vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, pero antes de pasar directamente a nuestro tema, mis hermanos, es de suprema importancia que ubiquemos este pasaje dentro del esquema que Mateo parece haberse trazado al organizar sus relatos. Mateo no contó sus historias necesariamente en un orden cronológico, sino más bien en un orden temático. En los capítulos 5 al 7 de Mateo, nosotros encontramos el famoso Sermón del Monte, que resume las enseñanzas del Señor Jesucristo al inicio de su ministerio. Y Mateo resalta el hecho de que al final de sus enseñanzas, la gente estaba maravillada, porque era más que evidente para ellos la gran diferencia que había entre Jesús y todos los maestros que ellos habían escuchado hasta ese momento. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 28, que la gente se admiraba de su doctrina. Pero ahora escuchen, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los demás maestros de Israel solían apoyar sus enseñanzas en la autoridad de otros maestros, pero Jesús descansaba en su propia autoridad. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En otras palabras, lo importante no es lo que piensan los rabinos de tal o cual acápite de la ley. Lo importante es lo que pienso yo al respecto. Más aún, según la enseñanza de Jesús,
todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, en realidad apuntaban hacia Él y tenían su cumplimiento o encontraban su cumplimiento en su persona y en su obra de redención. Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y evidentemente el Señor está queriendo decir, hasta que todo se haya cumplido en mí. De igual manera, Jesús se atribuyó a sí mismo la potestad para decidir quién entraba en el reino y quién no. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán a mí en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De hecho, si los ciudadanos de su reino habrían de padecer persecución en este mundo, habría de ser precisamente por causa de su identificación con Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fueron todas estas afirmaciones las que dejaron boquiabiertos a los judíos que escucharon el Sermón del Monte por primera vez. Nunca en sus vidas ellos habían escuchado a un hombre hablar de ese modo. Pero ahora Mateo escoge un conjunto de milagros y de hechos portentosos y los agrupa, repito, no en orden cronológico, sino en orden temático, en los capítulos 8 y 9, para probar que esa autoridad que Jesús clamaba tener no eran meras palabras. A través de estos milagros nosotros vemos que Jesús tenía poder y autoridad sobre la muerte, poder y autoridad sobre la enfermedad, poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza, poder y autoridad sobre el diablo y sus demonios, poder y autoridad sobre la dureza del corazón humano. Y originalmente yo pretendía en la mañana de hoy ver todo eso. Pero por causa del tiempo voy a tener que limitarme en esta ocasión únicamente a considerar el poder y la autoridad de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Vayan conmigo una vez más a Mateo capítulo 8, el pasaje que leyó Lester hace un momento, y vamos a leer de nuevo los versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, no olviden hermanos lo que Mateo está tratando de probar. Mateo escogió estos milagros cuidadosamente. Hay algo que él quiere dejar en nuestras mentes y corazones. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El primer milagro de sanidad que Mateo menciona es la sanación de un leproso, una enfermedad que ha sido casi totalmente eliminada en la sociedad occidental, pero que en los días del Señor acarreaba terribles consecuencias. Por un lado, muchos judíos veían la lepra como una señal inequívoca de la maldición y el castigo de Dios.
Y ciertamente en la historia del Antiguo Testamento nosotros vemos algunos casos en los que Dios castigó personas con lepra por causa de su pecado. Ese es el caso de María, la hermana de Moisés, que por estar chismeando de su hermano, Dios la hirió con lepra. Es el caso del rey Usías, que a pesar de haber sido un rey piadoso, al final de su vida se envaneció y quiso ejercer las funciones sacerdotales y Dios lo hirió con lepra. Pero mis hermanos, no siempre la lepra era un castigo divino, aunque esa era la percepción generalizada en el pueblo de Israel. Y de la misma manera, cuando un leproso era sanado, se entendía que eso solo podía ser posible por la intervención directa de Dios, porque la lepra era incurable. Por otra parte, los leprosos eran totalmente apartados de la sociedad e incluso de su propia familia. Ningún judío se atrevía a tocar un leproso, no solo por temor al contagio, sino también porque el contacto con algún enfermo de lepra traía como consecuencia impureza ceremonial. Por varios días, la persona que tocaba a un leproso no podía ir al templo y participar de las ceremonias religiosas del pueblo de Israel. De hecho, eso puede explicar cómo fue que este leproso pudo llegar a Cristo, a pesar de que dice en el versículo 1 que grandes multitudes iban con él. A medida que el leproso avanzaba, las personas huían de su presencia. Los leprosos debían vivir fuera de la ciudad, agrupados en colonias, muchas de ellas viviendo en cuevas, sin ningún contacto humano. Mis hermanos, yo quiero que ustedes en esta mañana se pongan en los zapatos de o en las sandalias de este hombre. Sin familia, sin amigos, sin afecto, sin esperanza. Carente de esas cosas tan simples que al mismo tiempo son tan importantes para la vida de un hombre. Un saludo en la calle. El hecho de que alguien te sonría. Que alguien comparta contigo una buena noticia. Sin poder participar de la fiesta de la Pascua con su familia. Sin poder cantar y alabar a Dios con los himnos en la sinagoga. Mis hermanos, tener lepra en los días de Cristo era como estar muerto en vida. Nosotros no sabemos cómo fue que este leproso recibió información acerca de Jesús. Lo que sí sabemos es que él estaba convencido de que el Señor era capaz de sanarlo, a pesar de que su lepra estaba en un estado muy avanzado. En el texto paralelo de Lucas, en Lucas capítulo 5, versículo 12, dice que él estaba lleno de lepra. Lleno de lepra. Su condición era terrible, pero su fe era más grande que su enfermedad. Versículo 2. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, yo sé, Señor, sin lugar a dudas, que tú tienes todo el poder y toda la autoridad para hacer que esta lepra desaparezca por completo con solo quererlo. Tu voluntad, tu decisión son suficientes para que la sanación ocurra. Y lo grande del caso es que el Señor confirma que su aseveración era correcta. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Mis hermanos, probablemente este fue el primer contacto físico que este hombre recibió después de muchos años de aislamiento social. Esa acción de Cristo de tocar al leproso fue tan inusual que Mateo, Marcos y Lucas incluyen ese detalle. Ellos difieren en otras cosas. Uno cuenta un detalle, otro cuenta otro, pero los tres evangelistas, los tres cuentan ese detalle. Jesús lo tocó.
Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no era un milagrero profesional. Nuestro Señor Jesucristo era un Salvador compasivo y misericordioso. Ahora, Mateo no solo resalta el hecho de que Jesús tocó al leproso, sino que al hacerlo, noten lo que sucedió. En vez de que Jesús quedara ceremonialmente impuro, el leproso quedó purificado. El que tocaba a un leproso quedaba contaminado, pero cuando es Jesús que lo toca, resulta a la inversa. En vez de Jesús quedar contaminado, el leproso quedó purificado, dice en el versículo 3, y al instante su lepra desapareció. Al instante. Como dice Donald Carson, cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, nunca se ensucia. En vez de ello, su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre. Él nunca se ensucia. Jesús se acerca a nuestra vida llena de pecado, nos toca y nos limpia, y Él nunca se ensucia. Él nos purifica. El segundo milagro que Mateo menciona, y ustedes van a ver, hermano, que yo no voy a tomar cada uno de estos milagros y lo voy a expandir. El segundo milagro que Mateo menciona aquí es la sanidad del criado de un centurión romano, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión era un oficial romano que poseía un mando táctico y administrativo. Él tenía bajo su mando una centuria de 80 hombres. A veces se dice una centuria de 100. No, no era una centuria de 100, era una centuria de 80. De 80 hombres. Y los centuriones eran escogidos por su resistencia, por su templanza y por su don de mando. Otro rasgo de los centuriones es que generalmente ellos no trataban con respeto a los ciudadanos de las naciones conquistadas por Roma. Pero es obvio que este hombre veía a Jesús como alguien que era superior a él. No solo le ruega, sino que al mismo tiempo le dice que su casa no era lo suficientemente digna como para que el Señor entrara en ella. Versículo 7. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre no vino a demandarle a Jesús que haga un milagro. Él vino suplicándole, él vino rogándole. Era evidente que este hombre veía a Jesús como alguien que era superior. Ahora, lo más extraordinario de este hombre y lo que más llamó la atención del mismo Señor Jesucristo fue el tipo de fe que manifestó. Él sabía que la palabra de Cristo era suficiente para sanar a su criado, sin tener que visitar su casa. Versículo 9. He aquí la explicación del mismo centurión. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Para entender lo que el centurión está diciendo aquí, nosotros debemos conocer algunos aspectos del sistema militar romano. Encima de la jerarquía estaba en autoridad el emperador, por encima de todas las cúpulas de mando, quien a su vez delegaba autoridad en algunos de sus súbditos. Donald Carson, hablando acerca de esto, este sistema donde las personas estaban bajo autoridad, pero al mismo tiempo ellos estaban en autoridad, una autoridad delegada. Dice Donald Carson: cuando el centurión hablaba en nombre de Roma, por lo que respecta a los que estaban debajo de él. Desobedecer al centurión no era un mero desafío a un ser humano, era una rebelión contra Roma, una traición ante el emperador y un insulto al imperio. Y ahora el centurión aplica ese mismo esquema de autoridad al Señor Jesucristo.
Así como él hablaba en nombre de Roma, Jesús hablaba en nombre de Dios. Y por lo tanto, sus palabras tenían la autoridad de Dios mismo. Sigue diciendo Donald Carson, cuando el centurión da órdenes a los que están por debajo de él, suceden cosas. ¿Ustedes han visto esa gente esos padres que le dicen a los hijos, fulanito, ven acá, fulanito, te he dicho ya 5 veces? No, cuando el Señor habla, suceden cosas, porque Él es un hombre con autoridad. Dice una vez Carson, cuando el centurión da órdenes a los que están debajo de él, suceden cosas. Él no tiene por qué estar allí para supervisar cada fase de la operación, porque es consciente de la autoridad con que ha sido investido, y su palabra es suficiente para garantizar que se cumplirá su orden. Noten lo que él dice en el versículo 9. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él no tiene que estar ahí para asegurarse de que su orden se cumpla. Él dice, mi palabra es suficiente, porque yo hablo en nombre de Roma. Y lo que el centurión está diciendo aquí es, Jesús, yo no espero menos de ti. Yo no espero menos de ti. Si cuando Jesús habla, ejerce la autoridad del propio Dios, sigue diciendo Carson, en realidad no es necesario que Jesús esté presente o supervise el resultado. Si Jesús ordena que cese la enfermedad, cesará. Es obvio que este centurión, a pesar de ser romano, que tenía muchas supersticiones, es obvio que este centurión no veía a Jesús como una especie de mago, sino como una persona que actuaba con la autoridad del mismo Dios. Su palabra era poderosa por el simple hecho de que era la palabra de Dios. Es por eso que Cristo se maravilla de la fe de este hombre, que sin ser judío tenía un entendimiento tan claro de la naturaleza de su obra mesiánica. Noten el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló. Hermanos, qué increíble. Nosotros podemos maravillar a Jesús. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y aquí ya se nos sugiere la razón por la que Mateo escogió este milagro en particular. Él quería mostrar el alcance de la obra redentora de Cristo, que no vino únicamente a salvar a los judíos, sino también a los gentiles. El centurión romano era un gentil. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que Mateo está haciendo aquí? Primer milagro, un leproso, rechazado por todo el mundo. Segundo milagro, un gentil, que los judíos veían como perros. Y fue a esos que el Señor vino a socorrer. Y por si alguien perdía de vista la intención de Mateo, él incluye lo que sigue diciendo el Señor, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por supuesto, lo que el Señor está diciendo aquí no es que todos los judíos se van a condenar. De hecho, él menciona a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que eran judíos. Y los primeros seguidores del Señor eran judíos. Pero lo que él está enseñando aquí es que el hecho en sí de ser judío no era una ventaja sobre el resto de la humanidad. Mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, esto no es un asunto de raza, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Y este pasaje ya prefigura la forma como Mateo terminaría su evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 28-18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y mis hermanos, si hay personas que debemos estar contentas de esa gran comisión, somos nosotros, porque nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles.
Y Cristo vino al mundo a tener misericordia de los gentiles. Todos los que se acerquen a Jesús con fe, aceptando sumisamente su autoridad, como lo hizo este centurión, se salvarán. No importa si son judíos, si son chinos, si son dominicanos. El resto se perderá, independientemente de la nación de la que provengan. Es a eso que se refiere el Señor. Escucha bien, mi amigo, que estás aquí sin Cristo. Es a eso que se refiere el Señor cuando dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. El mundo usa muchas etiquetas para clasificar a los hombres. Ricos y pobres, negros y blancos, obreros y patrones, los que tienen título universitario, los que no estudiaron. ¿Sabes qué? Delante de Dios solo existen dos categorías, creyentes o incrédulos. Solo dos categorías. Jesús es la línea divisoria que traza la diferencia entre un hombre y otro. Tanto el leproso de la primera historia como el centurión de la segunda creyeron en Jesús. Y eso hizo toda la diferencia. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso era lo que el centurión esperaba que ocurriera porque él tenía fe. Eso fue lo que ocurrió. El tercer milagro de sanidad es el que encontramos en los versículos 14 y 15, la sanación de la suegra de Pedro. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. De más está decir que si Pedro tenía suegra, es porque era un hombre casado. No se puede tener una cosa sin la otra. De hecho, a algunas personas les fascinaría tener una cosa sin la otra. Tener esposa sin suegra. Pero es un paquete, es un combo. Pero eso no es mi tema en la mañana de hoy. Mateo no aclara aquí cuál era el tipo de enfermedad que tenía la suegra de Pedro y que había provocado esa fiebre. Pero sí nos dice que el malestar era lo suficientemente fuerte como para que esta pobre mujer tuviera que estar recluida en cama. Pero una vez más se resalta el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, que con solo tocar su mano, no solo hizo que la fiebre se fuera de inmediato, sino que se sintiera tan bien que se levantara de la cama y se pusiera a servir a los invitados. Y muy probablemente el Señor andaba con todos sus discípulos. Los que han tenido fiebre, sobre todo los adultos, saben que después que la fiebre cede, uno siente que le pasó un camión por encima. A veces yo le digo a mi esposa, pasó el camión y después dio reversa. No se siente mal, de verdad. Pero esto no fue así. Jesús tocó la mano de esta mujer. De inmediato la temperatura corporal se puso donde debía estar y esta mujer se sintió perfectamente bien. Pero ahora Mateo añade un comentario de suprema importancia para entender la naturaleza de estos milagros de sanidad que hacía Jesús. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Ven lo que yo les decía? Que Mateo está escogiendo algunos milagros aquí, porque él tiene un propósito. Versículo 17, él dice que solamente con la palabra él sanaba y echaba fuera demonios. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Mateo está citando aquí el conocido pasaje de Isaías 53, donde se predice con muchos detalles la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, a pesar de que Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Pero hay una aparente dificultad
en el pasaje que cita Mateo aquí por la aplicación del pasaje. El texto de Isaías muestra claramente que la sanidad allí predicha tiene que ver con nuestros pecados, no con nuestra salud física. Escuchen Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ese es el texto que Mateo está citando, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis amados hermanos, ¿cuándo fue que Jesús cargó con nuestros pecados? ¿Cuándo fue que Jesús fue herido por nuestras transgresiones? En la cruz del Calvario. Él vino a morir en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. El problema es que Mateo no parece aplicar este texto a la muerte de Cristo en la cruz, sino a su ministerio de sanidad. En el día de ayer, después que predicamos los sermones en La Romana, hubo un tiempo de preguntas y respuestas. Y una de las preguntas que me hicieron fue, ¿por qué se acusa a las personas que están enfermas de estar bajo el juicio de Dios, aún sean cristianos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es porque no conocen su Biblia. Porque no conocen su Biblia. Algunas personas ven este texto y sacan como conclusión que los cristianos no se pueden enfermar. Y si algún cristiano se enferma, algo malo hizo. Revísate. Algo malo hiciste. Yo no puedo entrar en esta mañana a considerar ampliamente este asunto, pero al menos quisiera señalar algunas cosas. Por un lado, mis amados hermanos, la Biblia enseña que algunas enfermedades vienen a la vida de la persona por causa de pecados específicos. Eso es verdad. Algunas enfermedades vienen a las vidas de las personas por causa de pecados específicos. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo visitó el estanque de Betesda? Que habían algunos enfermos paralíticos allí. El Señor sana a uno de estos paralíticos y le dice en el versículo 14 del capítulo 5 de Juan, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La implicación parece que este individuo estaba así por causa de algún pecado. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice a la iglesia de los Corintios que en esa iglesia habían personas que estaban enfermas porque estaban estaban participando inadecuadamente de la cena del Señor. Y estaban enfermos. Y Pablo dice, algunos hasta han muerto por esa razón. Así que eso es verdad. Eso es verdad. Hay enfermedades que vienen por causa de pecados. Sin embargo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 9, los discípulos le preguntan al Señor por un ciego de nacimiento. Y la pregunta era, ¿quién fue que pecó? ¿El ciego o sus padres? Y Cristo les responde, no es que pecó este ni sus padres. Este hombre está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él está ciego para la gloria de Dios. La ceguera de este hombre no se debía a ningún pecado en particular. Y mis hermanos, nosotros vemos eso una y otra vez en el Nuevo Testamento. Hombres fieles a Dios que contrajeron enfermedades. En Filipenses capítulo 2, en los versículos 25 al 30, se habla de Epafrodito que enfermó. Y Pablo dice, por causa de la obra de Cristo, estuvo enfermo, a punto de morir. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y en la misma carta a los Filipenses, Pablo dice que él no tenía a nadie como Timoteo.
Y en Gálatas capítulo 4 versículo 13, Pablo les recuerda a los hermanos de Galacia que fue por causa de una enfermedad que él tuvo que subir a las regiones más altas. Aparentemente Pablo contrajo malaria y no se sanó milagrosamente. Él tuvo que subir a las regiones de Galacia que eran más altas para poder escapar de la malaria. Y Pablo dice, fue por causa de una enfermedad que yo les prediqué el Evangelio. Dios enfermó a Pablo para que los Gálatas recibieran el Evangelio de Cristo. Pero volvamos a la cita de Mateo. ¿Por qué Mateo cita este texto de Isaías 53 relacionado con la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y lo aplica más bien a su ministerio de sanidad? He aquí la respuesta. Porque si bien es cierto que no todas las enfermedades se deben a pecados directos, también es cierto que las enfermedades existen por causa del pecado. Las enfermedades existen por causa de que el pecado entró en el mundo. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, tampoco existiría la enfermedad. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para eliminar por completo el pecado, y no solamente el pecado, sino también todas sus consecuencias. La muerte de Cristo en la cruz asegura, mis amados hermanos, que algún día el pecado no existirá más, ni las enfermedades tampoco. De manera que esas sanaciones que Cristo hacía durante su ministerio, y de paso las que hace en el día de hoy, no importa el medio que él use, es Cristo el que sana. Óyeme bien, y por favor los doctores que están aquí, no se sientan mal conmigo, porque a veces los doctores dicen, si el paciente se muere me echan a mí la culpa, y si se sana le da la gloria a Dios. Pero ¿saben una cosa, doctores que están aquí en esta mañana? Cuando ustedes aplican una medicina y el enfermo se sana, es por la voluntad de Dios. Porque cuando Dios determina otra cosa, ni el médico chino va a hacer nada ahí. Yo no sé quién es el famoso médico chino, pero parece que era muy bueno. Todas esas sanidades que Cristo hacía, y todas esas sanidades que Él hace hoy, mis amados hermanos, no son más que anticipos de aquel gran día en que el pecado será totalmente erradicado de este mundo y las enfermedades también. Eso no quiere decir que los cristianos no se puedan enfermar. Eso no quiere decir que Cristo se ha comprometido a sanar a todos los cristianos que se enfermen. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, que es toda misericordia y toda compasión, no sanó a todos los individuos que estaban enfermos en el mundo cuando Él estuvo aquí. De hecho, Él ni siquiera sanó a todos los israelitas que estaban enfermos. Más aún, cuando Él fue al estanque de Betesda, había muchísimos enfermos, pero sanó a un paralítico. A uno. El Señor es soberano. Él es soberano. Mis amados hermanos, Él sabe lo que es mejor en cada caso. Y esa es nuestra confianza. Pero independientemente de esto, lo que estos pasajes nos enseñan es que Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades, y no solo sobre las enfermedades, sino también sobre la muerte misma. Mateo capítulo 9, versículo 18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora.
al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundía la fama de esto por toda aquella tierra. Nosotros no podemos entrar a considerar en detalle cada una de estas historias, pero una vez más, nosotros vemos aquí el alcance del poder y la autoridad de Jesús. Un principal de la sinagoga, que por los evangelios de Marcos y Lucas sabemos que se llamaba Jairo, suplica a Jesús que sane a su hija, la cual está gravemente enferma. Como la versión de Mateo es más condensada que los otros evangelistas, él omite esa parte de la historia cuando Jairo llega delante de Jesús y la niña todavía seguía viva. Yendo por el camino, una persona los alcanza, les da la noticia de que la niña murió, y como quiera Jairo sigue creyendo que Jesús era capaz de sanarla. Pero yendo hacia la casa de Jairo, una mujer que había sufrido de hemorragias por 12 años. A nosotros los hombres se nos va a hacer muy difícil entender esto. Pero hermanas, pónganse en el lugar de esta mujer. 12 años botando sangre sin parar. En total debilidad. Era ceremonialmente impura porque la ley así lo decía. O sea, aquí tenemos a otra persona aislada, que dice Marcos que había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, esta mujer iba a un médico, y uno sabe lo que es cuando a uno le dicen: mire, este individuo es una maravilla, yo te lo recomiendo. Te dan como 15 anécdotas de gente que tenían lo mismo que tú tienes y te sanaron. Y va a un médico, y a otro médico, y a otro médico, y a otro médico, y a otro médico. Muchos médicos. Y dice Marcos que había gastado cuanto tenía, y que no había mejorado, dice él. Antes le iba peor. Esta mujer no tenía esperanza. Hasta que de repente escucha hablar de Jesús. Y viene y se acerca al Señor por detrás para tocar el borde de su manto, porque ella decía dentro de sí: si solamente tocare su manto, seré salva. En los relatos anteriores de sanidad, nosotros vemos a Jesús hablando y sanando, vemos a Jesús tocando y sanando, pero en este caso Jesús no hizo ni una cosa ni la otra. Esta mujer estaba segura de que solo tocar el manto del Señor sería suficiente. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Dice en Marcos 5:29 que enseguida la fuente de su sangre se secó. Y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. A mí no me gusta especular con la Biblia, pero supongo que esta mujer estaba hasta mareada de la debilidad. Eso le pasa a una persona que está botando sangre, que tiene la hemoglobina baja, que tiene anemia. Esta mujer estaba con mareos probablemente, y de repente ella comenzó a sentir que todos sus miembros se fortalecían. Ella sabía que había sido sanada. Ahora, escuchen esto, mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana. Esta mujer no fue sanada porque tocó el manto del Señor. Esta mujer fue sanada porque creyó. Mateo capítulo 9, versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánima, hija, que la tela de mi manto es poderosa. No. Ten ánima, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Mis hermanos, la tela de la ropa de Cristo no tenía poder para sanar. Y no solo eso, la fe de la mujer tampoco.
Esto es importante. La fe de la mujer tampoco. No es la fe la que sana, no es la fe la que salva. Es Cristo el que sana y el que salva por medio de la fe. Lo que hace la fe es llevarnos al lugar adecuado para encontrar la medicina adecuada. Eso es lo que hace la fe. Por eso es que el punto no es si tú tienes mucha fe o poca fe, aunque eso es importante. El punto es en quién tú tienes colocada tu fe. Yo lo he dicho otras veces, hay personas que le tienen pánico a los aviones, pero se montan en un avión y se van a Puerto Rico y llegan. Y hay otros que se van en yola, ellos están tienen más confianza en la yola que en el avión. Y muchos han pagado con su vida en el canal de la Mona esa insensatez. Porque no importa la cantidad de fe que tú tengas, es donde tú colocas tu fe. Ahora, la historia no termina allí. Recuerden, hermanos, que esto sucede cuando Jesús iba dirigiéndose a la casa de Jairo. Unas personas de la casa los encuentran en el camino y le dicen: Jairo, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Y a pesar de una noticia tan mala, y a pesar de que hasta ese momento ninguno de los evangelios relata que Cristo haya resucitado a nadie, este fue el primer milagro de resurrección, por lo menos que nosotros leemos en los evangelios. Así que probablemente Cristo nunca había hecho eso. Y este hombre, como quiera, seguía creyendo en Jesús. Y dice que el Señor entra a la habitación, ya nosotros conocemos la historia, toma la mano de esta niña y le dice: Talita Kumi, que en arameo significa: niña, a ti te digo, levántate. Uno lee en un segundo lo que pasó y la niña se levantó. No, espérense, vamos a tener un poquito de imaginación. Cristo le dice a esta niña: Talita Kumi, y de repente el alma de ella, que estaba en otro lugar, estaba muerta. Vuelve a esta niña, su corazón comienza a latir, su sangre comienza a circular de nuevo por sus venas, y esta niña vuelve a la vida simplemente porque Jesús quiso. Simplemente por eso. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de estas historias? Yo le dije que no podía seguir con el reto. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Bueno, no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Su poder y su autoridad no han disminuido ni un ápice, ni tampoco su disposición a hacernos bien. ¿Saben por qué muchas veces los creyentes nos llenamos de angustia y ansiedad en medio de las pruebas? Porque por momentos perdemos de vista quién es Jesús. Porque por momentos perdemos de vista quién es ese Jesús en el cual nosotros hemos creído. Recuerden otra vez la gran comisión: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Aquel a quien el Padre lo ha investido de toda autoridad sobre el cielo y en la tierra. Mis hermanos, no existe ninguna otra autoridad superior a la de Cristo que pueda frustrar sus designios. No existe ninguna autoridad superior a la de Cristo que pueda frustrar su obra en el mundo, en la iglesia y en tu vida. No existe. Siempre se le dice a los creyentes: recuerda, cuando están pasando por tribulaciones, recuerda las promesas de Dios. Y eso es un buen consejo. Pero yo quisiera sugerirte otro. Antes que
recordar las promesas, y debes recordar las promesas. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, lo más importante no es que tú recuerdes las promesas de Dios. Lo más importante es que tú recuerdes quién es Jesús. Lo más importante es que tú recuerdes quién es Jesús. Mi hermano, ¿cómo es el Cristo en el que tú confías? ¿Es acaso ese Cristo débil y sin masculinidad que imaginaron los pintores del Renacimiento? ¿O es este Cristo que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, que con un toque de su mano puede limpiar a un leproso, sanar al criado de un hombre lejos, a distancia, quitarle la fiebre a la suegra de Pedro y hacerla sentirse completamente bien en un segundo? ¿Cuál es el Cristo en el que tú confías? Porque el de la Biblia es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, su poder y su autoridad siguen intactas y seguirán intactos por los siglos de los siglos. Descansa en Él, solo en Él. Y no solo por causa de su poder, sino también por causa de su sabiduría. No solo por causa de su poder, sino también por causa de su sabiduría. Antes que tu sanidad, Cristo quiere tu santidad. Antes que tu sanidad, Cristo quiere tu santidad. Él quiere moldearte a su imagen y Él hará contigo lo que sea mejor para alcanzar ese fin. A veces lo mejor será estar sano y a veces lo mejor será seguir enfermo. Miren, mis hermanos, yo sé que todos nosotros nos encontramos en medio de una lucha con nuestros pecados, pero no te olvides de algo, porque a veces uno dice, yo no sé si yo voy a poder aguantar esta carrera por mucho tiempo más. No te olvides de algo, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú eras un leproso. Tú estabas exactamente en la misma condición. Tú estabas lleno de la lepra del pecado. Y Cristo simplemente, un día en tu vida, cuando tú estabas escuchando la predicación del Evangelio, dijo, quiero ser limpio. Y al instante, la lepra del pecado desapareció. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo. Oh, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos conceda la gracia de poder confiar en nuestro Salvador independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, porque Él es un Salvador confiable, poderoso, sabio y amante, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos los recipientes de su amor. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, no solamente por tus promesas que son fieles y verdaderas, sino por Cristo nuestro Salvador, quien asegura con su muerte y su resurrección la certeza del cumplimiento de cada una de esas promesas. Oh Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos y te pedimos como al principio, aplica tu palabra con poder en nuestros corazones. A los creyentes, Señor, ábrenos los ojos para que veamos con más claridad la gloria del poder y autoridad de Cristo. Abre los ojos de los ciegos que están aquí, que no pueden ver a Cristo en su gloria, y sálvalos, Señor, esta misma mañana, en esta misma hora. Reparte, oh Dios, liberalmente arrepentimiento y fe, porque te lo suplicamos en el nombre de ese del que hemos hablado hoy, que tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.